Soy el Padre Carmelo de la Parroquia del Señor Magno. Hoy es jueves 3 de septiembre de la 22ª semana del tiempo ordinario y la Iglesia celebra hoy a San Gregorio Magno. Él nació en Roma y fue gobernador de la ciudad. Luego a los 30 años se fue de monje y en el año 590 fue elegido papa. Él con su gestión como pontífice, como papa, lo hizo también que recibe el título de Magno, grande, pastor modelo al estilo del Maestro Jesucristo. La doctrina, la santidad de su vida y la liturgia tuvieron en él un insigne promotor. Y el Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Reflexionemos en este evangelio de hoy, un evangelio que habla de la llamada, al final de cuentas, de la llamada que hace Jesús sobre todo a Simón Pedro. Si ustedes comparan este evangelio con el capítulo 1, cuando Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, en el capítulo 1 de San Marcos hay pequeñas diferencias. Aquí el evangelio de Lucas nos presenta a Jesús que ya había tenido un contacto con Pedro, de hecho había curado a la suegra de Simón Pedro, capítulo 4. Ahora es Jesús que va allí y primera cosa, él enseña en cualquier lugar. No solamente en la sinagoga, sino en cualquier lugar. Por eso había tanta gente que están ansiosos de escuchar la palabra del Señor. Tan ansiosos como María, al final de cuentas. María, que es la mujer fiel que escuchó la palabra del Señor y por eso la llevó en su corazón primera cosa, ¿no? María, al final de cuentas. Ahora, algo típicamente vocacional. Luego vamos a encontrar en las llamadas, por ejemplo, del profeta Isaías, la llamada de Jeremías, y también de Moisés o de Samuel. Ahora, yo quisiera que nos fijáramos en 4 puntos. El primer punto, Jesús te pide algo casi absurdo y lógico a Pedro. Pedro es el pescador, Jesús es carpintero, Jesús vive dentro tierra, Pedro vive junto al mar. Dice: «Echa las redes al mar». Duc in alto, decía el Papa San Juan Pablo II. Era algo ilógico porque la pesca es en la noche. Ahora Pedro acepta diciendo: «Señor, no, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tus palabras, las echaré». Quizás Pedro escuchó ya parte del mensaje de Jesús, había entendido algo de Jesús y por eso, por tu palabra las echaré. Y casi sería una sonrisa de Pedro diciendo: «Bueno, no pierdo nada, a ver si pesco algo».
o sería una confianza plena y total. Acuérdense, cuando Dios nos pide a veces, nos pide cosas que humanamente parecen ilógicas, pero al final son grandiosas, porque Dios va más allá de lo que nos podamos imaginar. Segunda cosa, está la humildad de Pedro, ¿no? Después de que hay la grande pesca, que casi las dos barcas se unen por tanto peso, es la humildad de Pedro que le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Ante el contacto con el Señor, la primera reacción del ser humano es nuestra fragilidad, nuestro pecado. Ante la divinidad, ¿quién somos nosotros? Ante la pureza de Dios. Lo va a decir también Moisés, ¿no? Lo va a decir Isaías: soy un hombre de labios impuros. Porque ante Dios no nos queda más que la humildad. ¿Quién somos nosotros? ¿No? A veces pensamos en la grandeza del ser humano, el self-made man. ¿Quién somos? La humildad, ¿no? La tercera cosa que hace Jesús en el Evangelio de hoy es reafirmar: no tengas miedo. Al final de cuentas, Jesús le dice: no tengas miedo, al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? No temas. Ante el Señor está el temor. El temor no es el miedo en el sentido de estar asustado. El temor es poner a Dios en el lugar que merece en nuestras vidas. Y no temas. El Señor nos invita. No temas. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es la seguridad, ¿no? Él es, y se lo reafirma Yahvé a Moisés, lo reafirma Yahvé a Jeremías. Y aquí Jesús lo reafirma a Pedro: no temas. Y la última cosa es, todo es porque hay una tarea, un trabajo. Dios no se nos manifiesta nomás para que sintamos: ay, bonito, ay, se me apareció Dios, qué bonito. No, siempre detrás de la manifestación de Dios, de su revelación, siempre hay un empeño, hay una misión. Y es la misión que le encomienda a Pedro: yo te haré pescador de hombres, no pescador de peces. Pedro tiene que cambiar las redes y empezar a pescar personas. Al final de cuentas, va a ser un proceso largo, pero lo va a lograr. Es la misión que Jesús nos dejó. Y este evangelio es para nosotros, encontrarnos con Jesús al final de cuentas, y escuchamos: no temas, no temas, y nos envía. A ti te envía, a mí también. Pues mucha gente dice: nomás es para los sacerdotes, para las monjas, para los misioneros. No, es para todos nosotros. Nos envía Jesús a ser pescadores de hombres en tu familia, con tus hijos, tus papás, tus compañeros de trabajo. Estamos pescar con nuestra palabra, con nuestras obras. Somos la continuación de la encarnación de Jesús. Tenemos que anunciar el Evangelio y tenemos la fuerza del Espíritu para poder llevar la salvación a todos. Te invito a que no tengas miedo. Es con la fuerza del Señor, no con nuestra propia fuerza. Como lo diría Pablo, estamos leyendo la primera carta a los Corintios, ¿no? Al final de cuentas, esa es la debilidad. Hoy es jueves eucarístico, entonces hoy tenemos la adoración todo el día. Te invitamos a que vengas desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Tenemos la adoración. Ven, tenemos oración de la mañana a las 9 de la mañana, luego a las 3 tenemos la Divina Misericordia, a las 6:30 las vísperas en inglés y el rosario y la bendición, a las 7 la Santa Misa y a las 9:15 el Santo Rosario, además de los programas que tenemos. Te invitamos durante este día a vivir en la presencia del Señor, y el viernes tenemos adoración nocturna para que te prepares a estar con el Señor. No temas, el Señor está con nosotros, es el Señor el que dirige nuestras vidas, aquel que nos guía, aquel que nos da su fuerza, aquel que todo lo puede. Como diría en San Pablo: en Él todo lo puedo. No tengas miedo, en Él todo lo puedes.